Bueno, entonces para todos muy buenas tardes. El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestro encuentro sincrónico, primer encuentro sincrónico en la asignatura de análisis de viabilidad ambiental, una asignatura de segundo semestre en la especialización en evaluación ambiental de proyectos. Les recuerdo, mi nombre es Marta Ordóñez, soy su docente en la asignatura, también soy su coordinadora en la especialización en evaluación ambiental de proyectos y para mí es un gusto pues poder impartir esta asignatura y poder también compartir con ustedes los diferentes temas que vamos a abordar en la misma. La intención entonces de este encuentro es abordar el módulo 1 que se denomina Generalidades de un estudio de factibilidad y bueno, pues ustedes pueden, como saben, hacer sus observaciones, comentarios a lo largo de la presentación. ¿Listo? Sé que muchos de ustedes también con lo que acabamos de conversar antes del inicio, pues ya tienen experiencia en este tema de definición de proyectos, en el tema de análisis de viabilidad ambiental de proyectos, pero como sabemos, pues siempre es importante que podamos de una u otra forma como recordar esos fundamentos teóricos, ¿no? Que finalmente pues hacen parte después de una aplicación. Entonces, lo primero, pues, que quiero traer a colación, apreciados estudiosos, es el término de proyecto. ¿Qué es para nosotros un proyecto? Cuando yo hago referencia a un proyecto, estoy dando a conocer qué información. Entonces, miren que aquí tengo dos definiciones que quiero compartir con ustedes. La primera, un proyecto es el proceso necesario para impulsar el cambio organizacional emprendido por la empresa que desea competir en un mundo globalizado plena de oportunidades y permanentes desafíos. En esta definición quiero resaltar la palabra proceso. ¿Sí? Un proyecto es un proceso, es un paso a paso, es un checklist de etapas y de actividades que me permiten ¿qué? Impulsar un cambio, hacer una transformación, poder llevar a cabo un objetivo que finalmente transforme o mejore el desempeño de la empresa o de una ciudad o de mi vida personal, ¿no? Pero ese proyecto son unas etapas que me van a llevar a un cambio, a una modificación. Por otra parte, tengo que un proyecto es una serie de acciones que conducen a lograr objetivos de bienestar, bien sea para una persona natural o jurídica o para una comunidad independientemente del número de personas que la conformen. En esta definición se destaca el tema de sea el objetivo de bienestar, ¿no es cierto? Bien sea para una persona o para una comunidad. Nosotros, apreciados estudiosos, en los diferentes proyectos que emprendemos, pues muchas veces pueden ser proyectos personales, ¿no es cierto? En donde el objetivo es mejorar mi estado actual, mi estado personal, pero muchos otros son buscando el bienestar de una comunidad, el bienestar de mi familia, el bienestar de más personas. Y mire que cuando yo determino o cuando yo identifico que a través de ese proyecto yo puedo mejorar una situación, pues efectivamente me estoy sometiendo, por así decirlo, o estoy asumiendo el cumplimiento de una serie de acciones, de una serie de etapas de actividades, ¿sí? ¿Con qué fin? Pues con el propósito de lograr esa meta que estoy buscando. Algunas veces cuando nosotros hablamos de un proyecto, pensamos que el proyecto se puede hacer de un día para otro, ¿no? Que este proyecto ya tiene su objetivo, entonces ya lo tengo que llevar a cabo mañana. Por ejemplo, tengo el proyecto, no sé, de aprender una segunda lengua. Entonces, si no lo logro en una semana, en un mes, entonces ya definitivamente desisto del proyecto, ¿no? Un proyecto empresarial, lo mismo. Muchas veces ya tengo mi idea clara, tengo todo para la ejecución del proyecto y asumo que con dos etapas, inicio y funcionamiento de la estrategia empresarial, ya tengo que obtener resultados y no. Tenemos que también nosotros tener claro cuál es mi meta y que para lograr esa meta hay que implementar diferentes acciones, ¿no? Y lo más importante, pues que vamos a buscar un objetivo, ya sea personal o un objetivo comunitario, ¿no? ¿Cómo surge entonces un proyecto? Todo proyecto, hasta el proyecto de investigación, el proyecto empresarial, el proyecto personal, surge a través de una búsqueda o de una identificación de un problema, ¿no es cierto? O de una situación problema. Esa situación problema yo la tengo que tener muy clara. Yo tengo que saber cuál es el problema que yo deseo solucionar o al que yo deseo aportar. Por eso no sé si ustedes recuerdan que en esa primera etapa de definición del proyecto de investigación, nosotras
o sea, las tutoras, directoras de investigación hacíamos mucho énfasis, pero ¿cuál es el problema? O sea, si usted no tiene un problema, pues es muy complejo que usted tenga en su ruta ese fin, ¿no es cierto? El fin, ¿cuál tiene que ser? Pues mejorar esa situación problema o aportar a esa situación problema. Entonces, inicialmente siempre voy a plantear cuál es la situación problema que yo deseo solucionar. Y con esa situación problema, pues yo cómo puedo aprovechar esa oportunidad para poder aportar algo nuevo. ¿Sí? ¿Cuál es esa ruta? ¿Cuáles son esas formas que yo tengo para aportar a ese problema, a esa situación problema, que finalmente se convierten para mí en una oportunidad de proyecto? ¿Sí? Esa oportunidad de proyecto es la que finalmente, o esa oportunidad de mejora, es la que finalmente va a cubrir una necesidad, ¿no es cierto? Y esa necesidad es en la cual se va a basar mi proyecto, mis actividades, mi ruta, mi objetivo. Entonces, miren que cada vez que nosotros pensemos en una situación, problema o pensemos en querer implementar un proyecto, pues lo primero es yo definir claramente, identificar claramente cuáles son los actores involucrados en ese problema, cuál es esa necesidad que yo necesito o que yo considero importante suplir, y en esa necesidad, en esa situación, problema, ¿qué oportunidades tengo yo para que eso pues finalmente pueda servir, ¿no es cierto? Para que realmente lo que yo quiero o lo que yo desea, pues, o lo que yo deseo se pueda llevar a cabo. Entonces, esta es una ruta muy sencilla que nos indica cómo surge todo tipo de proyectos, como les digo, hasta el proyecto de investigación. Y dentro de esa necesidad o dentro de esa situación problema, pues es cuando yo comienzo ya a identificar qué proyecto es el que yo necesito implementar. Entonces, si yo tengo una necesidad, por ejemplo, no sé, comunitaria, si yo tengo una necesidad en mi ciudad, si yo tengo una necesidad quizás en mi lugar de trabajo o en el lugar donde yo estudio, pues entonces yo comienzo a identificar quién puede ser el promotor o el patrocinante de mi proyecto, ¿no es cierto? O sea, que ya cuando yo identifico cuáles pueden ser esos recursos financieros de los cuales yo me puedo beneficiar, y mi tipo de proyecto entonces puede ser un proyecto con recursos públicos, ¿sí? Un proyecto con recursos privados o un proyecto con recursos económicos mixtos, dependiendo de qué, del ente o del promotor o patrocinador que pueda llevar a ejecución mi idea, mi proyecto. También nosotros debemos tener en cuenta mi proyecto, qué cobertura espacial va a tener o qué área de influencia va a tener. Es un proyecto local, bueno, es un proyecto personal, ¿no es cierto? Es un proyecto local, es un proyecto regional, nacional e internacional. ¿Por qué? Porque dependiendo de esa cobertura o de esa área de influencia, pues yo también tengo que comenzar a identificar esos recursos, ¿no es cierto?, económicos, que tengo que identificar cuál va a ser mi alcance a cubrir esa necesidad que yo planteé. Muchas veces, por ejemplo, esa necesidad puede ser local, como regional, como nacional, pero yo tengo que identificar en qué área voy a comenzar con la ejecución de ese proyecto. Entonces, primero comienzo con mi ciudad y ya posteriormente puedo avanzar a un marco nacional, a un marco internacional, ¿no? Pero siempre es importante definir cuál va a ser mi alcance. Lo mismo ustedes con su proyecto de investigación. Su alcance, ¿cuál va a ser? ¿Hasta dónde usted va a llegar con su proyecto de investigación o con la solución que usted está planteando en su proyecto de investigación? Y esa es la definición de mis límites, la definición de mi alcance. Por el otro lado, tenemos los tipos de proyectos según el producto a obtener. ¿Es un producto científico? ¿Es un producto de bien? ¿De algún bien? ¿Es un producto de servicio? ¿Cuál es ese producto que usted necesita obtener a través de la ejecución de ese proyecto? Miren que esas son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. ¿En qué momento? En el momento de la identificación de ese problema, ¿no es cierto? Entonces, como yo ya tengo la necesidad o ya tengo la situación, problema a la cual yo quiero aportar, ahora sí comienzo a establecer ese alcance. Entonces, ese alcance pues reúne cada uno de estos tipos de proyectos que yo quiero plantear. Ese producto a obtener, apreciados estudiosos, va a ser de alguna u otra forma mi meta, ¿no es cierto? Pero una meta palpable, el objetivo palpable que yo quiero lograr. Y según los actores de la economía, entonces vamos a tener un proyecto en el sector primario, o un proyecto en el sector secundario, o un proyecto en el sector
terciario, perdón. Su proyecto quizás va a ser, no sé, en ganadería, en agricultura, quizás su proyecto entonces mejor va a ser en la industria, en las empresas de manufactura, o su proyecto va a ser, por ejemplo, en el sector de educación, un proyecto en investigación, un proyecto científico, ¿sí? Todos estos tipos de proyectos y todos estos alcances y limitaciones que yo estoy identificando desde un inicio, ¿para qué me sirven? Pues para comenzar a estipular cuáles son los requerimientos, porque como sabemos, no es lo mismo yo diseñar un proyecto con unos recursos públicos a un proyecto con unos recursos económicos privados, ¿no? Los formatos solamente ya cambian, ya, o sea, cambia la minucia de la información que usted debe dar a conocer y todo su proceso de seguimiento. No es lo mismo yo estipular un proyecto para la ciudad de Bogotá que estipular un proyecto para el departamento de Cundinamarca. Entonces, miren que esa limitación y ese alcance me permite a mí ir identificando los requerimientos. Por eso es tan importante que yo en la identificación de mi problema, pues pueda hacer una limitación clara y de esta forma establecer cuál va a ser la ruta que yo voy a seguir para el cumplimiento de esa meta, de ese objetivo o la solución de esa necesidad. Dentro de esos tipos de proyectos, independientemente del proyecto que usted desee emprender, pues van a existir unas fases del proyecto, sea con recursos públicos, con recursos privados, sea para nivel local, regional, lo que sea, vamos siempre a buscar el cumplimiento de unas fases. La primera fase, ¿cuál es? La identificación, ¿no es cierto? Entonces, en esa fase en donde yo, como hace un momento lo mencionábamos, identificamos esa necesidad, identificamos esa situación problema, identificamos los actores que se van a ver beneficiados, identificamos los alcances de mi proyecto. Con esa información, con esos requerimientos, yo entro a una etapa de viabilidad, de prefactibilidad. Es decir, mi proyecto se podría implementar, mi proyecto se podría ejecutar, entonces yo comienzo a hacer una serie de estudios de viabilidad ambiental, de viabilidad económica, de viabilidad jurídica para establecer si se podría llevar a cabo, ¿sí? Porque yo puedo tener muy clara la identificación del problema, no sé, por ejemplo, algo tan simple como, no sé, los costos de las hamburguesas son muy altos para estrato 1 y 2. ¿No es cierto? Entonces está perfecto la identificación. Ya he hecho encuestas y las personas de estrato 1 y 2 mensualmente solamente se pueden comer una hamburguesa o en el año. Entonces es una situación o un requerimiento que yo considero necesario que se puede sustentar o que se puede aportar a través de un proyecto en donde las hamburguesas cuesten 5.000 pesos, ¿no? Entonces está perfecto, usted identificó los actores que se van a beneficiar, identificó qué va a hacer, cuáles son los alcances, las limitaciones, está muy bien. Pero cuando usted entra a esa etapa de viabilidad y usted comienza a identificar que para usted poder obtener una viabilidad técnica necesita de una serie de instrumentos o de una serie de equipos para la elaboración de esas hamburguesas, que además usted necesita unos recursos para poderse desplazar a esa zona porque usted no vive ahí, o que además de todo usted se da cuenta que la materia prima pues se tiene para que sea a bajo costo, tiene que comprar grandes cantidades. Entonces ya usted comienza a hacer un estudio de viabilidad y quizás usted pueda definir, no, realmente desde el componente técnico no es posible ejecutarlo porque en este momento no tengo una estufa o no tengo ciertos instrumentos y pues finalmente no puedo pasar a esa etapa de factibilidad si no corrijo esos errores o esas inconsistencias o conflictos que encontré en mi etapa de viabilidad. Ya cuando yo paso a mi etapa de factibilidad, ¿qué quiere decir? Que sí se puede hacer. Entonces, usted ya en esta etapa de factibilidad ya lo que entra es hacer unos ajustes en los diseños para llevar a una etapa de operación. ¿Sí? Esa etapa de operación finalmente ya me da a conocer a mí, ya me evidencia a mí toda la estructura del proyecto para que comience su ejecución. Muchas veces, apreciados estudiosos, yo sé que hemos conocido a personas que han tenido una gran idea y que pasan de la identificación del problema a la ejecución y no tuvieron que hacer ningún estudio de viabilidad ni de factibilidad y llegaron de una a la operación y a la ejecución. Esos proyectos se pueden dar, ¿sí? Bueno, vamos a decir que no,
Pero cuando yo llevo a cabo unas fases de un proyecto, lo que estoy garantizando, o sea, cuando llevo el cumplimiento de estas fases de un proyecto, lo que estoy garantizando es que efectivamente mi proyecto va a ser sostenible en el tiempo, independientemente del tipo de proyecto que yo esté planificando, ¿sí? Como les digo, hay ideas que sí pasan de la identificación a la ejecución, pero hay una gran incertidumbre, ¿no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero entonces, ¿qué pasa si esto? Ok, la incertidumbre va a estar presente. Cuando yo llevo a cabo cada una de estas etapas de identificación, viabilidad, de viabilidad, factibilidad, operación, ejecución, pues yo voy a tener menos o un porcentaje muy, muy mínimo de esa incertidumbre, que igual pues va a haber obviamente porque pueden pasar cosas que nosotros no hemos contemplado, pero va a ser mínimo y me va a garantizar precisamente la sostenibilidad en el tiempo de mi proyecto, ¿no? Porque yo voy a poder evaluar desde los diferentes componentes de mi proyecto económico, técnico, ambiental, social, comercial, si definitivamente se puede hacer mi proyecto y pues de esta forma ir de manera más segura, más confiable a una inversión de recursos que se lleva a cabo en donde, en la etapa de operación y de ejecución con el objetivo pues de garantizar el éxito en mi proyecto. En este orden de ideas, apreciados estudiosos, nosotros lo que vamos a abordar en esta asignatura son dos etapas. La etapa de viabilidad que me va a llevar a la etapa de factibilidad. Entonces, lo primero, cuando yo estoy hablando de viabilidad, que algo es viable, estoy haciendo referencia a que por sus circunstancias tiene probabilidades de poderse llevar a cabo. Miren lo que mencionamos, tiene la probabilidad de llevarse a cabo. Pero cuando yo ya paso a la etapa de factibilidad, es decir, a una condición de factible, estoy haciendo referencia a que se puede hacer. Por eso, la etapa de viabilidad es una de las etapas más determinantes, porque yo en la viabilidad o en la prefactibilidad es donde yo estoy condicionando si lo que yo estoy proponiendo realmente se puede implementar, cómo se puede implementar o si le tengo que hacer modificaciones. Porque ya cuando yo digo mi proyecto es factible, ya cuando paso a la etapa de factibilidad, lo que yo ya comienzo a hacer es a conseguir los recursos, hacer como aterrizar mi idea a algo que ya definitivamente se puede hacer, se puede implementar. Entonces nosotros vamos a comenzar con esta etapa de viabilidad y con esta etapa de factibilidad porque son finalmente las etapas que van a determinar si mi proyecto, como yo lo estoy definiendo, como yo lo estoy planificando, realmente sí se puede llevar a la práctica, sí se puede llevar a la etapa de operación y posteriormente a la etapa de ejecución. Por eso decimos que estas dos etapas son las decisivas para que yo pueda garantizar el éxito en mi proyecto, ¿no? Entonces, miren que cuando hablamos o hacemos referencia a un estudio de factibilidad, estamos haciendo referencia a un instrumento de gestión administrativa. Eso es lo primero que yo tengo que ser consciente. Yo estoy gestionando mi proyecto. Yo estoy ordenando cada una de las etapas que se tienen que llevar a cabo en mi proyecto para que sea sostenible. ¿Sí? Este estudio de factibilidad entonces proporciona la información necesaria para orientar la toma de decisiones frente al diseño, ejecución y operación de un proyecto. Por lo tanto, su realización es indispensable para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Entonces, miren que este estudio de factibilidad finalmente pues me va a llevar o me va a brindar esa información que yo necesito para tomar la mejor decisión, ¿no? Y la aprobación o visto bueno de cada evaluación que yo lleve a cabo en mi estudio de factibilidad se llama viabilidad. Entonces, estas viabilidades se deben dar al mismo tiempo para alcanzar la factibilidad de un proyecto. Por ejemplo, un proyecto puede ser viable técnicamente, pero puede ser no viable financieramente. Y por esa razón, pues pudiéramos indicar que el proyecto no es factible. El hecho de que una de mis evaluaciones de viabilidad, solamente una, no de, o sea, me dé no viable, mi proyecto no es factible. Y tengo nuevamente que llevar a cabo un proceso de diseño, pues para poder hacer los cambios o los ajustes necesarios con el objetivo de que todas las evaluaciones de viabilidad que yo realice, pues den checklick, ¿no es cierto? Den OK y de esta forma ya pasar a la siguiente etapa de factibilidad. En este orden de ideas, entonces, me gustaría, pero creo que aquí me está faltando algo.
Bueno, preguntemos en este momento. En esta identidad me gustaría, apreciados estudiosos, preguntarles a ustedes con lo que hemos mencionado en este momento, ¿cuáles entonces son los objetivos de un estudio de factibilidad? ¿Cuáles creen ustedes? ¿Quién quiere participar? Mencionando un objetivo de llevar a cabo un estudio de factibilidad. ¿Quién quiere habilitar su micrófono? ¿Quién quiere participar? El primer objetivo sería la identificación clara del problema. Ok, la identificación clara de la necesidad, ¿no es cierto? O de esa situación, problema. Muy bien, ese es el primer objetivo cuando yo planteo un estudio de factibilidad, porque yo también tengo, recordemos que hace un momento mencionábamos que ese estudio de factibilidad me ayuda a mí a tomar las mejores decisiones desde el diseño, ¿no? Diseño, ejecución y operación de un proyecto. Entonces, lo primero que yo tengo que aclarar, que definir correctamente, como lo menciona nuestra compañera, es cuál es la situación problema que yo quiero abordar, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa necesidad que yo deseo suplir con este proyecto? Muchas gracias por tu aporte. A ver, ¿quién más nos quiere comentar cuáles cree que son entonces los objetivos del estudio de factibilidad? Otro más. Y Ya, yo dime. creo que complementando lo que decía nuestra compañera, si bien eso es levantar toda la información, pienso y considero que en el estudio pues, de factibilidad es donde nosotros también miramos qué alternativas tenemos del proyecto, o sea, alternativa A, alternativa B, alternativa C, para dimensionar, digamos, el proyecto en varias etapas, pero también en varios esquemas de trabajo que se pueda desarrollar. Ok, tienes toda la razón. Miren que ahí volvemos a la toma de decisiones, ¿no? ¿Realmente la alternativa que nosotros estamos seleccionando es la mejor o tenemos otras más alternativas que también se tendrían que evaluar y tener en cuenta en la operación y ejecución, ¿no? Por ejemplo, en este estudio de factibilidad, yo puedo definir cuál es la tecnología, cuál es la mejor tecnología, supongamos, para hacer un tratamiento de lodos, ¿no es cierto? Que sea eficaz, que haga que remueva el porcentaje, no sé, de sólidos suspendidos que para cumplir con la norma. Entonces, yo estoy en ese proyecto para determinar una tecnología para esta remoción o para este mejoramiento de los lodos y yo comienzo a evaluar diferentes alternativas. Y en ese estudio de factibilidad es donde precisamente se me va a brindar a mí esa información para determinar entonces cuál es la mejor alternativa que yo después voy a llevar a qué? A una operación, a una ejecución. ¿Listo? Muchas gracias por tu aporte. Ahora mencionemos, ¿quién debe realizar un estudio de factibilidad? ¿Quién cree ustedes o qué tipos de proyectos debe llevar a cabo un estudio de factibilidad? ¿Quién nos quiere compartir su respuesta, su apreciación? ¿Qué opinan? A ver, miremos. Miremos. Aura, ¿quién crees tú que tiene que llevar a cabo un estudio de factibilidad? ¿Qué tipo de proyectos? ¿Qué tipo de problemas? ¿Qué opinas tú? Pues viéndolo desde el punto de vista de quien debe realizar un estudio de factibilidad, son aquellas, pues las personas que van a hacer un proyecto en el cual van a suplir una necesidad o van a dar como alguna pauta, algún requerimiento de algo que se quiere hacer. Sí, puede ser. Entonces entiendo cualquier proyecto, ¿no es cierto? En cualquier Sí, señor. proyecto nosotros debemos hacer un estudio de factibilidad. Esa es la recomendación, ¿no? Sea hasta un proyecto personal, un proyecto empresarial, hasta un proyecto de investigación, apreciados estudiosos, nosotros también tenemos que estipular, ¿no es cierto?, la viabilidad desde las diferentes evaluaciones de que se pueda ejecutar mi proyecto. Y las personas, claro, tenemos que tener además también un grupo interdisciplinario, ¿no es cierto?, que nos pueda apoyar en esa toma de decisiones, pues para poder llevar a cabo el estudio de factibilidad de la mejor forma y como lo decíamos anteriormente, pues que nos permita la toma de decisiones, ¿no? Este estudio de factibilidad, gracias ahora por tu aporte. Este estudio de factibilidad, entonces, ¿qué debe tener, apreciados estudiosos? Debe tener primero una evaluación de viabilidad jurídica. ¿Sí? Eso es lo primero que nosotros también aconsejamos porque finalmente la norma
o sea, nosotros siempre tenemos que estar de la mano de la norma porque la norma es la que nos da la primera indicación si mi proyecto es o no compatible, ¿no es cierto? Si se puede llevar a cabo o no, o sea, independientemente de que sea viable técnica, social, ambiental, lo que sea, pero si no es viable normativamente, pues definitivamente no hay nada que hacer, ¿no? Entonces yo comienzo siempre con una viabilidad jurídica, ¿sí? Con el objetivo de determinar la compatibilidad del proyecto con las normas existentes de acuerdo al tipo de proyecto, de acuerdo a esas limitaciones que yo he identificado en esa primera parte, ¿no? En esa primera idea. Después llevamos a cabo un estudio de viabilidad de mercado. Bueno, de aquí en adelante sí, las evaluaciones se pueden hacer hasta de forma paralela, o sea, ahí sí no hay como un orden, ¿no? Después podemos establecer la evaluación de viabilidad de mercado. Esta viabilidad de mercado, pues como sabemos, ¿qué busca? Que nosotros podamos identificar primero cuáles son esos nichos en los que yo puedo ofrecer la solución a esa necesidad o a ese problema, cuáles son esos beneficiarios que van a tomar mi proyecto o que van a poder hacer uso del bien o del servicio que yo estoy dando o que yo estoy ofreciendo, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis estrategias de venta? ¿Cuáles van a ser esos precios? También, ¿cuál es mi competencia? ¿No es cierto? Cuando nosotros hacemos una evaluación de viabilidad de mercado, yo quiero identificar cómo está la oferta en este momento, cuáles son los precios, ¿no es cierto? Y la demanda, cuáles serían esas personas que tomarían mi servicio, mi producto y la competencia. ¿Cómo estoy frente a esa competencia que actualmente ya está en el mercado? Seguimos con una viabilidad social. En esta viabilidad social, ¿qué buscamos? Determinar los impactos ambientales que pueden recaer sobre las personas o grupo de personas y se pueden ver además afectados los recursos naturales. Cuando yo hago una evaluación de viabilidad social, pues va a ir muy de la mano de la viabilidad ambiental, ¿no es cierto? Pero esa viabilidad social busca estipular cómo mi proyecto, cómo las actividades de mi proyecto pueden impactar a esa comunidad, ¿no es cierto? Que está pues adyacente en donde yo voy a llevar a cabo las actividades de mi proyecto, ya sea positivo, ya sea negativamente, pero yo debo identificar esos actores involucrados. Muchas veces nosotros consideramos que solamente los actores que yo tengo que tener en cuenta son los clientes, ¿no? Que son los que me van a dar pues finalmente la salida, pero bueno, ¿qué pasa con la comunidad que está alrededor de su proyecto? ¿Sí? Quizás pueden estar en contra, pueden estar a favor y nosotros debemos garantizar que esa comunidad, pues finalmente también, aunque no sea parte de ese nicho de mercado o de mis clientes, pues también esté conforme con lo que yo estoy haciendo y yo no esté representando una alteración, una modificación a ese entorno natural, a ese entorno social que después finalmente va a repercutir en la sostenibilidad de mi proyecto, ¿no? Obviamente no hay proyecto que guste a todo el mundo, eso lo sabemos, pero yo sí tengo que tener la capacidad, el conocimiento de poder controlar al menos esas variables sociales que pueden perjudicar mi proyecto en gran medida o la ejecución, operación de mi proyecto en gran medida. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de un proyecto de hidrocarburos, de una explotación minera, de una construcción de una carretera, de la puesta en marcha de un peaje, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues son proyectos que pueden modificar ese entorno social de la comunidad, de la población que está cerca de ese proyecto que yo necesito o considero que se tiene que implementar. Pero bueno, ¿cómo va a actuar esa comunidad sobre mi proyecto? ¿Sí? ¿Yo qué puedo hacer para controlar quizás las cosas positivas y negativas que esa comunidad primero pues pueda verse afectada, beneficiada, pero también que yo me pueda ver afectado o beneficiado por las acciones de esa comunidad, ¿no? Entonces, miren que es tener siempre como en estudio, en evaluación, esas variables sociales que pueden estar afectando mi proyecto. Una cosa, por ejemplo, bueno, que también uno se da cuenta en ciudades como, por ejemplo, mi ciudad, Popayán. Popayán es una ciudad, y si ustedes, no sé si quizás han visto noticias, que se ve muy afectada por el tema de los indígenas, ¿sí? Porque ellos salen a la vía, porque ellos pues cierran los diferentes pasos, y normalmente cuando uno se acerca, por ejemplo, a la Cámara de Comercio, lo primero que ellos dicen es, en Popayán hay muy pocas empresas por los diferentes bloqueos que hacen las comunidades indígenas en el departamento del Cauca porque les impiden sacar mercancía o entrar
mercancía, ¿no? Entonces, esa evaluación de viabilidad social me sirve a mí. Este es un lugar para poner mi empresa, para ejecutar mi proyecto, o por el contrario, por ejemplo, en el Cauca se da muy bien los proyectos agrícolas, ¿no? Con el café, son muy apoyados, hay mucha inversión en ese ámbito, finalmente pues es el sector primario el que impulsa esta región. Entonces, ¿qué tipo de proyecto mejor se adecua a esa población? ¿Qué tipo de proyecto mejor se adecua a esa comunidad y a sus necesidades, ¿no? Tenemos por el otro lado la evaluación de viabilidad ambiental, que finalmente pues va a ser como también nuestro eje a partir de la segunda unidad, en donde buscamos verificar la existencia de efectos o impactos sobre el ambiente originados por las actividades propias del proyecto y determinar si los mismos son o no manejables. Nosotros para hacer una evaluación tanto de viabilidad social como viabilidad ambiental, pues vamos a hacer uso de las diferentes metodologías de evaluación de impactos ambientales, ¿no? Tanto cuantitativas como cualitativas. Y eso pues lo vamos a ver en el segundo módulo. Tenemos una evaluación de viabilidad técnica, en donde pues vamos a buscar establecer la capacidad y necesidades de recursos humanos, técnicos y logísticos que se presentarán en el desarrollo de un proyecto. Y aquí pues entramos ya con todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿no es cierto? Pues con los diferentes perfiles de mano de obra, con los diferentes tipos de materia de materia prima que yo tengo, con los que yo tengo que contar. Y finalmente, una evaluación de viabilidad financiera, donde yo voy a establecer las utilidades y disponibilidad de recursos económicos del proyecto, el presupuesto y cronograma de inversiones, los costos de funcionamiento e ingresos. Miren que anteriormente, hace más o menos unos 15 años o 10, no, sí, unos 15 años, estos estudios de factibilidad solamente se limitaban a una evaluación de viabilidad financiera, de viabilidad de mercado y jurídica, ¿sí? Efectivamente, bueno, la parte técnica pues entraba en la viabilidad financiera, pero lo que más de una u otra forma, como que ayudaba a la toma de decisiones, era la viabilidad financiera, independientemente de la viabilidad social, de la viabilidad ambiental. Si el proyecto era viable financieramente, pues ya definitivamente era como un aprobado, ¿no es cierto? Por ejemplo, anteriormente, para la construcción de una carretera, para un proyecto de electricidad, por ejemplo, lo que importaba era que esos iban a ser proyectos que iban a promover el crecimiento económico de esa región, independientemente si la construcción de esa carretera producía impactos significativos en esa zona, si quizás existiera, perdón, diferentes áreas estratégicas, ambientales. Lo que importaba y lo que más se rescataba era que iba a haber un crecimiento económico tras la ejecución de ese proyecto. Actualmente no. Actualmente sabemos que la viabilidad ambiental, que los diferentes permisos, autorizaciones ambientales, pues pueden modificar, pueden cambiar los diseños de un proyecto y que finalmente también es un componente bien importante para que el proyecto se pueda llevar a operar para su ejecución, ¿no? Entonces, actualmente, pues nosotros como futuros especialistas en evaluación ambiental de proyectos cumplimos una misión, cumplimos una importante por así decirlo, rol en esa toma de decisiones para poder estipular la factibilidad o no de un proyecto. Y pues obviamente, apreciados estudiosos, el llamado siempre va a ser que nosotros, como con este rol de futuros especialistas en evaluación ambiental de proyectos, pues realmente demos información de valor que apoye esa toma de decisiones, ya sea que el proyecto no se pueda ejecutar, ya sea que el proyecto se tenga que modificar, trazado, tecnología, diseño, pero pues que realmente aportemos a esa toma de decisiones conscientes de que nosotros debemos siempre buscar pues esa conservación de los diferentes recursos naturales, de los servicios ecosistémicos y del bienestar de la población, ¿no? Porque sabemos que indiscutiblemente el crecimiento económico pues lo van a buscar desde otras áreas, pero yo desde mi rol pues tengo que también poder dar esa información de valor. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna observación, alguna experiencia que alguien nos quiera comentar? Quizás. ¿No? ¿No tenemos alguna experiencia sobre esos estudios de viabilidad o de factibilidad que quieran comentarnos? Ok, bueno. Entonces, miren, aquí a continuación pues les voy a mostrar un ejemplo que me parece pues muy gráfico y como con información, además también
como muy real, ¿no? Para que nosotros podamos ver la aplicación de un estudio de factibilidad. Este es un proyecto de inversión, esto es un estudio de factibilidad para la puesta en marcha de una planta de biodiesel. Esto es en Argentina y lo que buscan ellos determinar es la viabilidad de, pues, comercial, técnica, legal, ambiental, económica de la puesta en marcha de esta planta de biodiesel con diferentes productos a base de soya. Entonces, miren que inicialmente, apreciados estudiosos, esa viabilidad comercial pues nos va a indicar o nos va a mostrar cuáles son los diferentes productos que en este momento están siendo comercializados, ¿no? En este país y que son a base de soya. Entonces nos muestran que en este momento se está comercializando el biodiesel, la glicerina, el aceite de soya y el espelcer de soya. Todos estos productos pues a base, como les digo, de soya. Esto es lo que actualmente se está en el mercado, ¿no? Pero para yo poder establecer mi viabilidad comercial, ¿qué tengo que conocer? Pues cuál es la demanda de estos productos que además yo también deseo poner, pues como producir, ¿no es cierto? Poner en funcionamiento en mi planta de biodiesel, pero también yo necesito conocer cuáles de todos estos productos son los que mayor demanda tienen y los que mayor oferta tienen y cuáles son sus precios, ¿no? Esta viabilidad pues comercial me va a permitir a mí identificar cuál es el mejor producto con el que yo pueda tener como esa entrada a ese mercado o a ese sector y que me garantice pues la sostenibilidad de mi empresa. Entonces, ellos comienzan a hacer un estudio de cada uno de estos productos desde la oferta y la demanda. Entonces, lo primero, actualmente, ¿qué precios tenemos en el mercado de los productos que posiblemente yo pueda también comercializar? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los proveedores? ¿Cuál es la competencia que yo tengo frente a estos tipos de productos? Entonces comenzamos a analizar cada uno de los productos que yo pudiera producir en mi planta de biodiesel, como lo mencionaba hace un momento nuestro compañero Jorge. ¿Cuál es la mejor alternativa? ¿No es cierto? ¿Cuál es ese mejor producto que yo puedo ofrecer y que realmente pues va a ser rentable, no solamente económicamente, sino que también yo voy a poderlo llevar a la operación a través de lo que hoy, con lo que yo cuento hoy, a través de los diferentes elementos técnicos de mano de obra, respondiendo pues a esas normas jurídicas, ambientales, ¿no? Entonces comienzan ellos a hacer un análisis de los precios de los productos que actualmente se están ofertando, ¿no es cierto? Y de acuerdo a esa oferta, tanto a nivel nacional como internacional, que es lo que nosotros también comenzamos a ver acá, pues poder estipular realmente entonces cómo se está llevando a cabo ese consumo, ¿sí? Ese consumo de cada uno de estos productos. Entonces miren que inicialmente pueden establecer la oferta, perdón, quiero que sea más pequeño por acá, establecer esa oferta actualmente que tenemos en el mercado, ¿no es cierto? Y de esa oferta, ay, denme un segundo, hacer más chiquitos. Y de esa oferta, apreciados estudiosos, pues cómo también se está demandando esos productos. Entonces, miren que por acá nos dan a conocer que de esa producción de los diferentes productos a base de soya, hay unos productos que se consumen en el interior del país y otros productos que se exportan, ¿sí? Entonces tienen un estudio en cuanto al consumo interno, ¿sí? Y cuánto de esa producción que se está haciendo anualmente nosotros podemos dejar en el interior del país y cuánta se está exportando en este momento. ¿Cuáles son de esta forma los mejores mercados? Quizás el mercado nacional está con mayor oferta, con mayor demanda, o ese mercado internacional sería entonces como la necesidad o mi objetivo que yo pudiera cubrir con mi nuevo proyecto, ¿no? Entonces comenzamos a hacer como ese análisis de esa oferta tanto interna como externa, de ese consumo que se está dando con el objetivo pues de yo también poder determinar cuál es ese mejor producto que se podría obtener en mi planta de biodiesel. Posteriormente hay una proyección de la inflación, ¿no es cierto? En donde pues también de eso va a depender ¿qué? Los precios.
¿sí? Entonces, en este momento tenemos estos precios con la inflación, cómo nosotros entonces nos vamos a programar pues para cumplir además con ese requerimiento económico, pero sobre todo pues teniendo en cuenta que hay una oferta y que esos precios pues también pueden ser competencia para mí, ¿no? Entonces tenemos una proyección de los precios con efecto de la inflación, perdón, también pues para cada uno de los productos que yo deseo ofrecer. Y la demanda, ¿cómo está la demanda en este momento y cuál es la proyección, ¿no? ¿Cómo se pretende también nosotros o qué oportunidades hay para que nosotros podamos suplir esas demandas en el mercado frente a ese consumo de los diferentes productos? Miren que hay una participación en la producción tanto dentro del país, pero también hay unas importaciones, ¿no es cierto? Esas importaciones, pues finalmente también me están dando información a mí que en el país no se están supliendo las necesidades de producción de esos diferentes productos que se están ofreciendo desde el exterior. Entonces, ahí como de una u otra forma me está dando como la información de unas necesidades internas, ¿no es cierto?, que se podrían suplir y esas proyecciones que nosotros también pudiéramos de una u otra forma suplir también en el futuro. Entonces, miren que, por ejemplo, en esta tabla que ustedes van aquí, que pueden observar en la diapositiva, dice participación en la producción y comercialización, ¿no? Resto del mundo, miren que por aquí tenemos la soya, el aceite de soya y importantísimo, pues como la gráfica nos muestra, que Argentina, por ejemplo, por aquí en producción de soya, suple el 19%, pues para este caso, que es finalmente la materia prima, ¿no es cierto?, de soya sin ningún tipo de modificación, sin ningún tipo de transformación. Pero, ¿qué pasa con el aceite de soya? Miren que la producción está en un 15%, pero la comercialización está en un 46%, al igual que la harina de soya. Quiere decir que la transformación de la soya es mucho más comercial que solamente esa materia prima de soya, ¿no? Porque aquí estamos hablando de una producción del 19%, pero de una comercialización inferior, que es del 11%, comparado pues con los otros dos productos de aceite de soya y de harina de soya, donde su comercialización es mayor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que efectivamente la demanda de esos productos transformados es mayor y por esa razón, pues desde el punto de vista de la comercialización, es mucho más rentable que yo transforme esa soya y que no solamente pues la venda como materia prima, ¿no? Por el otro lado, tenemos el estudio de viabilidad técnica. Miren que aquí nos está mostrando primero las necesidades de espacio, de localización del proyecto. Debe ser en una zona rural a 20 kilómetros pues, de la población más cercana, porque estamos hablando igual de una planta de biodiesel. Tenemos que el tamaño pues, de la planta debe considerar diferentes tipos de maquinaria, ¿no es cierto?, para una capacidad de 30 kilogramos de soya por hora. Esta capacidad pues, de soya por hora está estipulado, ¿por qué? Por la demanda, ¿no es cierto? Que finalmente si mi planta no cumple con esa demanda, o con ese tamaño, pues para suplir esa demanda, pues finalmente no voy a ser sostenible, ¿no es cierto? No voy a ser rentable. Tenemos que hay una ingeniería del proyecto en donde ya comenzamos a estipular cuál va a ser la tecnología que nosotros vamos a utilizar, qué tipo de maquinaria, cuál va a ser el tipo de mano de obra, quizás mano de obra especializada, cuántos operarios yo necesito en mi planta, pues para poder suplir con esa cantidad demandada en los diferentes productos a base de soya. ¿Cuáles van a ser, cuál va a ser ese proceso de producción que yo tengo que implementar y dentro pues de ese proceso de producción, cómo yo voy a poder hacer o con cuántas máquinas, cuántas líneas de producción yo debo contar para suplir con los requerimientos de la oferta como la demanda de estos diferentes productos. Miren que ellos aquí hablan de una máquina extrusora con el objetivo de hacer la transformación del grano de soya, ¿no? Pero también de un módulo de biodiesel con el objetivo de, pues, poder hacer la transformación de ese aceite de soya y los diferentes químicos, pues, en biodiesel y glicerina. Entonces, dependiendo, pues, de la línea de producción que yo quiera finalmente obtener, pues, también tengo que tener claro cuáles van a ser esos requerimientos técnicos que yo necesito cumplir, ¿no?
Tenemos una viabilidad organizacional, aquí es donde ya pues estipula con claridad entonces cuál es el tipo de organización que yo estoy planteando, cuál es la actividad a la cual yo me voy entonces a dedicar, cuál es la infraestructura que se necesita y cuál es ese personal pues que yo finalmente voy a contratar pues como parte de ese componente de personal o de mano de obra que se necesita, ¿no? Por otro lado, tenemos la viabilidad normativa, entonces desde el componente ambiental, desde el componente técnico, cuáles son las normas que yo debo cumplir para garantizar pues que mi proyecto sea coherente, que sea acorde a esa legislación, tanto ambiental como técnica. Muchas veces nosotros, claro, desde el componente ambiental tenemos muy clara cuáles son esas leyes, esos permisos, autorizaciones, pero ¿qué pasa desde ese componente técnico, ¿no? ¿Qué permisos nosotros tenemos que también solicitar a las alcaldías, a los diferentes sectores, pues para poder llevar a cabo la ejecución de mi proyecto? Y finalmente nos estipulan, por así decirlo, o nos dan a conocer cuáles son esos impactos entonces que se podrían generar, ocasionar tras las actividades de mi proyecto. Miren que para esta planta de biodiesel se menciona que la contaminación del aire pues realmente va a ser mínima porque la planta no va a generar vapores contaminantes en el proceso, ¿no? Que la planta además no va a generar residuos líquidos ya que no se trabaja con agua, por lo que no hay contaminación del agua, por lo tanto pues tampoco hay un consumo significativo de este recurso, ¿no? Que no hay contaminación del suelo ya que el único recurso sólido que se genera en el proceso es la resina y que el mismo no es contaminante y que se puede utilizar para relleno de suelos, es decir que pues finalmente se le puede dar un uso secundario, ¿no? Y que en cuarto lugar no hay contaminación acústica. Esto se debe a que las maquinarias utilizadas no generan ruido, tanto ruido para que este se escuche a 3 kilómetros, que es la distancia al pueblo más cercano. Entonces, de acuerdo con esta viabilidad ambiental, pues efectivamente el proyecto no tendría como ninguna consideración importante, ¿no es cierto? Pues además de los permisos ya estipulados por la razón social pues, de la empresa o por el sector en el que se está llevando a cabo este proyecto, pero que definitivamente pues, es un proyecto viable ambientalmente. Entonces, miren que nosotros a través de estas diferentes evaluaciones, pues podemos finalmente determinar si mi proyecto se puede ejecutar bajo las condiciones que yo estoy planteando o si definitivamente tenemos que hacer algunas modificaciones, ¿no? Aquí se muestra entonces la viabilidad económica, tanto desde una inversión inicial como los costos de operación, capital de trabajo y flujos de fondos. Muchas veces nosotros en estos proyectos de factibilidad, esos estudios de factibilidad, tenemos a consideración unas inversiones iniciales, ¿no? Unas inversiones a corto plazo. Sin embargo, pues como sabemos, los proyectos van a dar su rentabilidad después de 2, de 3 años. Es ahí cuando yo tengo que tener en cuenta unos flujos de fondos, ¿no? ¿A qué entidad yo puedo solicitar préstamos? ¿Cuáles son esos préstamos esas fuentes de financiamiento a las que yo puedo llevar, a las que yo puedo solicitar ese apoyo económico, pues para garantizar que mi proyecto sea sostenible financieramente, no solamente por el primer año, sino por el segundo y hasta tercer año, ¿no? Que eso es clave, porque muchos de los proyectos, por ejemplo, en Colombia, son proyectos muy inmediatistas, ¿no? Si al primer año no tengo ganancias, entonces ya no sé cómo me voy a sostener. Y pues realmente de eso se trata un estudio de factibilidad. Yo poder garantizar una sostenibilidad o al menos un punto de equilibrio en donde si no tengo ganancias, pues al menos me pueda sostener, ¿no? Que mi empresa pueda continuar llevando a cabo sus diferentes actividades. Entonces ya con toda esta información, apreciados estudiosos, pues ya en definitiva nosotros pudiéramos definir si ese proyecto se puede implementar o si definitivamente tenemos que hacer alguna modificación. Para este proyecto, la conclusión es que de acuerdo a los diferentes estudios de viabilidad, se pudo determinar la aptitud para desarrollar el proyecto en cada una de las etapas, concluyendo de esta manera que es viable su inversión. Realmente es factible este proyecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación que quieran ustedes realizar, apreciados estudiosos? Ok, entonces, bueno, ahora sí ya entrando pues en materia a lo que es nuestra viabilidad ambiental, que es esa otra evaluación en donde nosotros tenemos que llevar a cabo esa identificación de los impactos ambientales, pues nosotros, ¿qué buscamos?
¿cierto? Buscamos identificar esos impactos que se van a manifestar en la ejecución del proyecto, con el objetivo de prever incompatibilidades, inadecuaciones, conflictos u otras situaciones que puedan impedir o dificultar la preparación, ejecución u operación del proyecto. Entonces, miren que cuando nosotros ya estamos hablando específicamente de la viabilidad ambiental, pues mi primer objetivo, mi primer propósito es identificar esos impactos ambientales, ¿no es cierto?, que pueden ocasionar una dificultad, ¿no es cierto?, que pueden ocasionar un conflicto, una alteración, una modificación a ese ambiente que puede finalmente generar que nuestro proyecto no se pueda llevar a cabo. Nuestro principal interés, ¿cuál es? Pues claramente conservar ese ambiente, ¿no es cierto? Esos ecosistemas, esos servicios ecosistémicos. Pero ¿con qué fin también lo hacemos? Pues con el objetivo de que mi proyecto no tenga ninguna dificultad en el futuro, ¿sí? Porque si nosotros no identificamos esos impactos ambientales o sociales, en un momento pues yo puedo llegar a la ejecución, a la operación, pero esa operación se puede ver afectada pues por esos impactos que nosotros no tuvimos a consideración y que finalmente pues están afectando la sostenibilidad del proyecto. Para nosotros hacer una viabilidad ambiental, igualmente se necesita de cumplir unas etapas, unas fases, ¿sí? Recordemos que cuando estamos hablando de la evaluación de viabilidad ambiental, pues yo debo garantizar que mi proyecto finalmente sí se pueda llevar a cabo teniendo en cuenta las condiciones ambientales de esa área de influencia, ¿no? Entonces, para yo poder garantizar eso, pues también tengo que tener claro unas etapas. La primera etapa, ¿cuál es? La definición de la idea del proyecto, ¿no? Como sabemos, pues todo va a partir de una idea, de una necesidad, y en este caso, mi idea o la identificación de ese proyecto que yo voy a implementar, pues debe contar con una descripción general del área de ubicación del proyecto, entorno natural, social y económico, es decir, esa línea base. Esa idea o ese proyecto que yo estoy pensando operar, ejecutar, se va a llevar a cabo en un entorno natural, en un entorno social, y para yo poder en un inicio identificar esa coherencia o para poder también identificar de alguna forma, la compatibilidad de ese proyecto con esa área, pues yo tengo que hacer un reconocimiento muy específico de los componentes de esa área, de ese ecosistema, ¿no? Entonces vamos a hablar del medio biótico, del medio biótico, del medio socioeconómico, del área en donde se pretende ejecutar ese proyecto. Que finalmente recordemos que cuál es mi propósito, identificar los impactos ambientales y sociales que mi proyecto puede ocasionar, ¿no? Después de que ya nosotros hayamos hecho el reconocimiento pues, de esa área, ya vamos ahora sí a poder definir cuáles son esos permisos, autorizaciones que se necesitan desde el componente normativo, ¿sí? Ya sé cuál es mi tipo de proyecto, ya tengo una descripción clara, técnica, las actividades de mi proyecto, ya sé en qué zona se va a realizar y conforme a ese tipo de proyecto, a ese alcance, a esas actividades y a esa área de influencia, yo ya puedo definir cuáles son las autorizaciones, los permisos del cumplimiento normativo que yo debo solicitar, ¿no? A esa autoridad competente, sea ministerio, sea ANLA, sea corporaciones autónomas. Después llega la etapa de planeación. Cuando nosotros ya hemos podido corroborar pues esas actividades, ese entorno, esos permisos, pues ya yo puedo hacer una identificación inicial de unos posibles impactos socioambientales que se van a generar en la operación y ejecución de mi proyecto, ¿no? Esa planeación, apreciados estudiosos, pues me va a permitir a mí en primera instancia poder hacer un acercamiento a esas alteraciones, modificaciones que mi proyecto podría generar en esa zona que yo estoy, pues, en la cual se pretende llevar a cabo el proyecto. Y después llego a la etapa de formulación. Ya en la etapa de formulación, nosotros ya tenemos que haber aterrizado esos impactos ambientales, ya tenemos que haberlos valorado, ya tenemos que haberlos priorizado y con esa priorización de los impactos ambientales, pues generar unas medidas de manejo ambiental, ¿no? Esas medidas de manejo ambiental pues son las que finalmente van a garantizar la sostenibilidad de mi proyecto, que como sabemos todo proyecto pues va a ocasionar un impacto, una alteración, una modificación, sea positiva o sea negativa, pero las medidas de manejo ambiental pues son las que me van a ayudar o a prevenir o a mitigar, a
controlar o a compensar esos impactos para que mi proyecto se pueda ejecutar. ¿Listo? Esas etapas entonces pues también son claves dentro de nuestro estudio o dentro de nuestra evaluación de viabilidad ambiental. Mire que son etapas que nosotros finalmente llevamos a cabo en cualquier actividad, ¿no? En cualquier proyecto, primero comenzamos con un reconocimiento de la zona, después con unos reconocimientos normativos, con una identificación de impactos y con un plan de manejo ambiental. Sea que estemos en un proyecto, como les digo, de cualquier sector o en la empresa, independientemente pues del tipo de proyecto, siempre yo tengo que cumplir con estas etapas para poder llevar a cabo esa evaluación de viabilidad ambiental de lo que yo pretendo implementar, ejecutar. Aquí como podemos observar en pantalla, apreciados estudiosos, pues esos impactos ambientales que yo busco identificar tras la ejecución de mi proyecto, pues hacen referencia a esas modificaciones, ¿no? A esas alteraciones. Miren que en la primera imagen vemos un paisaje sin proyecto. Sí, es decir, un paisaje natural en donde pues podemos observar cobertura vegetal, donde podemos observar diferentes especies vegetales, ¿sí? Hay un, hay un entorno pues sin ninguna alteración, ¿no es cierto? Pero cuando ya llega mi proyecto, cuando ya llega la ejecución de mi proyecto, pues efectivamente hay una modificación, hay una presión que finalmente lo que hace es llevar a cabo, lo que hace es la evidencia o sí, evidenciar cambios en esa zona. ¿No es cierto? Y esos cambios apreciados estudiosos, esas alteraciones, es a lo que nosotros denominamos impactos, ¿no? Y esos impactos pues van a cambiar completamente la configuración de esa zona, muchas veces solamente durante la operación de mi proyecto y otras veces sí pues van a ser irreversibles. Y es aquí pues donde nosotros tenemos que poder garantizar que esos impactos pues ya se van a mitigar, a compensar con el objetivo de poder garantizar un equilibrio o una armonía dentro de ese ecosistema que hemos alterado con nuestro proyecto. ¿Y eso cómo lo logramos? Pues a través de una evaluación de impactos ambientales. Recordemos que la evaluación de impactos ambientales es también, pues es un instrumento de gestión, ¿sí? Que lo que nos permite es reconocer cuáles son esas posibles alteraciones, cambios, modificaciones que se van a llevar a cabo en ese entorno, en esa área de influencia, en esa área de estudio, tras la ejecución de mi proyecto. Esta evaluación de impactos ambientales se puede presentar como un instrumento independiente de gestión, pero también puede hacer parte de los diferentes estudios ambientales que solicita la normatividad, pues para yo poder ejecutar un proyecto, obra o actividad, como lo son el diagnóstico ambiental de alternativas, el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental. Muchas veces ustedes dirán, pero es que yo estoy, no sé, llevando a cabo la implementación de un sistema de gestión ambiental, ¿sí? Que es algo que es en una empresa, que es en una industria, pues que no estoy como en un entorno natural, pero es que igual en ese espacio de empresa, de industria, la evaluación de impactos ambientales me va a permitir identificar esas modificaciones que usted como empresa, que usted como industria está llevando a cabo o que está generando en su entorno natural por fuera de esa empresa y también al interior de esa empresa, ¿sí? Porque nosotros lo que tratamos y lo que nos interesa es abordar los impactos ambientales y recordemos que el ambiente es todo lo que nos rodea. El ambiente no solamente es esa capa natural o esa capa vegetal o no solamente son los animales, no. El ambiente es absolutamente todo lo que me rodea y yo esa evaluación de impactos ambientales la puedo hacer o se puede generar dentro también de una planificación, por ejemplo, de un sistema de gestión ambiental, de una planificación de un proyecto, independientemente que sea dentro pues, de un estudio ambiental requerido por la normatividad ambiental, ¿no? Y para nosotros llevar a cabo esa evaluación de impactos ambientales y posterior análisis de viabilidad ambiental, pues yo tengo que tener en cuenta dos etapas fundamentales. La primera, pues la línea base ambiental, que recordemos que esta línea base ambiental hace parte de esa idea del proyecto, ¿no es cierto? De esa identificación del proyecto en donde yo voy a reconocer ese entorno social, ambiental, económico pues, que hace referencia al área de influencia donde se va a llevar a cabo mi proyecto. Y la segunda etapa es una evaluación de impactos ambientales, que esa sí ya hace parte pues, de una planeación y de una ejecución de mi proyecto, ¿no? Esa evaluación de impactos ambientales, pues yo la puedo hacer a través de dos tipos de evaluación. Una evaluación de identificación de impactos que se lleva a cabo a través de unas metodologías de
unas metodologías cualitativas y como listas de chequeo, como diagramas de proceso, como matriz causa-efecto y también a través de una valoración y priorización de esos impactos que ya se lleva a cabo a través de metodologías cuantitativas, ¿sí? Ya que tienen como respaldo un modelo matemático, por así decirlo, que son, por ejemplo, el método de CONESA, el método RAN, el método EPM, el método, por ejemplo, matriciales de análisis por dimensiones. Cuando yo he podido, apreciados estudiosos, combinar estas dos etapas o estas dos fuentes de información, como es la línea base ambiental, como es la evaluación de impactos ambientales, yo lo que hago es una interpretación de esa información, que es a lo que me lleva a un análisis de viabilidad ambiental y a una toma de decisiones. Es decir, la sola matriz, no sé, de Leopold o la sola lista de chequeo, ¿no es cierto? La tablita de lista de chequeo, eso a mí no me dice nada. Eso no es un análisis de viabilidad ambiental. Eso es solamente la implementación de una metodología de evaluación de impactos ambientales. El análisis de viabilidad ambiental es la interpretación que yo hago a esa información, ¿sí? Y que esa información, cómo yo la uso para la toma de decisiones, ¿vale? Esa es lo más importante. Por ejemplo, también cuando ustedes están haciendo su proyecto de investigación, cuando uno les dice a ustedes, esa tabla no me dice nada. Usted tiene que hacer la interpretación. Profe, es que ya hice la matriz y está muy bien, pero la interpretación de esos datos, ¿dónde está? Porque la interpretación es la que me lleva a mí a la toma de decisiones. No sé si ustedes quizás han participado en una elaboración de un estudio ambiental y, por ejemplo, a ti, el hidrólogo, el geólogo, te pasa unas tablas gigantes con una cantidad de números, ok, eso está perfecto, uno las recibe, pero ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿No es cierto? ¿Cómo interpreto yo eso? Esa interpretación es realmente lo que nos lleva a una toma de decisiones, porque como tal la matriz, como tal la tabla, no quiere decir nada, ¿sí? Pero cuando ya yo la interpreto con un soporte, ya sea técnico, con un soporte jurídico, pues es cuando yo haciendo una interpretación y en este caso de nuestra asignatura es a lo que nosotros le denominamos un análisis de viabilidad ambiental. ¿Listo? Y eso pues es lo que finalmente nos va a llevar o es como la competencia finalmente que nosotros deseamos desarrollar o fortalecer, porque yo sé que ustedes, muchos de ustedes ya tienen experiencia en esto, fortalecer en la asignatura. Bueno, ¿hay alguna pregunta, Bien, apreciados sí, estudiosos? Merly tiene la manito levantada ahí. Ay, qué pena, muchas gracias. Activa tu micrófono, que es que no estoy viendo Profe, Teams. una preguntita. En el tema de diagnóstico de alternativas, es que nunca me ha quedado claro para qué actividades aplican o en qué situaciones. ¿Cómo en qué proyectos? ¿Una vaina así? Sí, exacto. El diagnóstico ambiental de alternativas, pues es un estudio que, como su nombre lo indica, busca evaluar las diferentes alternativas de proyectos que conforme a la normatividad, al decreto 4820, si no estoy mal, son proyectos que pueden generar un cambio o una modificación drástica al ambiente, ¿sí? ¿Qué proyectos? Pues hay, por ejemplo, bueno, proyectos de hidrocarburos, transporte, ¿qué? También la construcción de nuevas carreteras, pero bueno, hay un listado bastante amplio en la normatividad. Es que si no estoy mal es el decreto 2048, me corrigen apreciados estudiosos, de licencias ambientales, no sé por qué se me olvidó en este momento, pero es el decreto de licencias ambientales, pueden creer que se me olvidó, no estoy segura, denme un segundo, a ver, yo lo busco por acá. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos, dame un segundo. El Cuando nos 2041 creo que es. Sí, sí estoy bien, es que me da cosa que después, no, licencias ambientales 2048, ¿sí? Bueno, entonces en ese decreto nos muestran esos proyectos que requieren de un diagnóstico de las alternativas, que como te digo, pues son esos proyectos que van a causar un deterioro grave al ambiente. Pero ¿quién realmente nos da como esa respuesta? La autoridad ambiental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer la construcción de una carretera nueva, ¿sí? En una zona en donde no hay una carretera, quizás haya solamente un, un camino, pues por así decirlo, de herradura. Entonces, esa zona como no ha sido intervenida, ese proyecto puede ocasionar un cambio drástico, pues completamente. Entonces, yo lo que hago es solicitarle a la autoridad ambiental su concepto sobre el requerimiento o no de un diagnóstico ambiental de alternativas. Sí, pero entonces yo con ese estudio, ¿qué hago? Entonces yo le voy a decir a la autoridad ambiental, mira,
yo tengo la posibilidad de hacer esta, por ejemplo, de construir esta vía en esta zona o con este trazado o usando estos puentes o no usando estos puentes. Entonces yo le muestro 3 alternativas normalmente. Y de esas 3 alternativas que yo estoy como evaluando, entonces yo voy a decir la mejor alternativa, la que causa menor impacto al ambiente, la que causa menor impacto social, es esta. ¿Sí? Y la autoridad ambiental me va a decir, ok, es así, ellos también pues hacen obviamente sus estudios, corroboran la información y te va a decir finalmente sí, esa es la alternativa y esa es la que vamos a ejecutar. Cuando ya tú tienes esa resolución, entonces ya tú vas a elaborar el estudio de impacto ambiental sobre esa alternativa que fue aceptada en ese diagnóstico ambiental de alternativas por la corporación, por la autoridad ambiental. ¿Listo? Pero entonces ese es un primer estudio que se hace cuando tú ya haces, dame un segundo, mi amor, cuando tú ya tienes pues el tipo de proyecto a ejecutar y conforme, como te digo, a la normatividad ambiental. No en todos los proyectos se requiere un diagnóstico ambiental de alternativas, pero esa última palabra, uno se la pide a la autoridad ambiental. ¿Listo? Y obviamente para nuestro caso, ese diagnóstico sería parte de una etapa ¿de qué? De prefactibilidad, ¿no? Porque yo ahí estoy evaluando las diferentes alternativas que como yo pudiera ejecutar ese proyecto. Ya identifiqué la necesidad, supongamos, ya identifiqué la necesidad de una carretera en esa zona, entonces ahora yo entro a esa etapa de prefactibilidad, de viabilidad. Entonces es cuando yo muestro las diferentes alternativas para estipular cuál es la mejor, ¿sí? Y ya pasar a la etapa de factibilidad. ¿Listo? Ah, ok, sí, profe, te pregunto es porque muchas veces en muchos proyectos de hidrocarburos, pues veo que hacen la consulta a la autoridad ambiental, pero siempre dicen que no hay necesidad. Entonces yo me decía, entonces, ¿cuándo es la necesidad de ese diagnóstico de alternativas? Entonces, mira que en ese caso está dependiendo del área, ¿sí? Por ejemplo, de la zona en donde se esté llevando a cabo el proyecto de hidrocarburos, por ejemplo, la exploración, la explotación, entonces ya también va a depender mucho de esa área, ¿no? Del área en donde se pretende llevar a cabo ese proyecto. Si hay diferentes variables y lo más apropiado, pues obviamente es la respuesta de la autoridad ambiental. Y si lo preguntaron, es porque tiene que estar dentro de los proyectos que posiblemente requieran de diagnóstico ambiental de alternativas, ¿no? Y ya como la autoridad dice que no, ya en ese caso, pues sí depende, como te digo, mucho del área también en donde se puede implementar, donde se busca implementar ese proyecto. Quizás ya es un área en donde hay otros más proyectos de ese tipo y, por ejemplo, a veces, por ejemplo, para los proyectos viales. Entonces ya está la carretera y lo que quieren hacer es, no sé, es como un camino adicional o algo así. Entonces dicen, no, pues ya esta carretera tiene licencia ambiental, entonces en este caso ya no en esta carretera ya se hizo un diagnóstico, entonces ya para lo que ustedes desean hacer un mejoramiento, una ampliación o una rehabilitación, ya solamente necesitan de un plan de manejo ambiental y ahí no se requería de un diagnóstico. Sin embargo, hace unos 20 años sí se necesitó de hacer el diagnóstico ambiental de alternativas, entonces también depende pues de la etapa del proyecto en la que se vaya a hacer, ¿sí? O sea, hay diferentes variables. ¿Alguien más quiere complementar la respuesta a la compañera, su aporte, compañeritos? ¿No? ¿Están de acuerdo más o menos conmigo? Bueno, entonces, ya para finalizar, apreciados estudiosos, creo que no están viendo la pantalla. Creo que no. Denme un segundo, por favor. Ya para finalizar, entonces voy a ingresar a nuestra aula. Em, ¿Dónde estoy? Es que no me deja. Ay, pueden creer que no puedo. Allá. A ver, miremos por acá. Entonces ahora sí voy a dirigir a la asignatura de viabilidad ambiental. Ya están viendo la pantalla de análisis de viabilidad ambiental, ¿no es cierto? Sí, señora. Sí, gracias. Entonces vamos a ir a módulos. Ya ustedes saben, pues ya están en segundo semestre, ya ustedes saben el manejo pues de la plataforma de Canvas como para hacer un poco más rápido esta parte. Entonces me voy a dirigir como a esos componentes esenciales, ¿no? Como ustedes saben, apreciados estudiosos. Pero déjenme un segundo acá.